Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua que busca ser pionero en rediseñar el discurso público y académico en torno al derecho en el país. Contaremos con la participación de los actores más importantes de la ciencia jurídica y de los talentos de las nuevas generaciones. ¿Es posible mantener imparcialidad en el ámbito judicial tras una vida de difusión académica? ¿Existen prejuicios por las posturas emitidas previos al cargo de juez? ¿Qué factores se deben considerar al dedicarse a la investigación académica? Estas preguntas y más serán desarrolladas en este primer podcast con el ex juez de la Corte Constitucional y académico, el Dr. Ramiro Ávila, y el académico y autor ampliamente publicado, el Dr. Andrés Martínez. Hola a todos, mi nombre es David Delgado, soy miembro de la serie jurídico-académica USFQ Law Working Papers y hoy conversaremos sobre el tema ser juez y autor publicado. Tengo el honor de presentar en este espacio a grandes exponentes que Camila ya ha mencionado, el doctor Ramiro Ávila y Andrés Martínez. Para hablarnos de esta grandiosa introducción y estos asombrosos ponentes del día de hoy, quisiera entrar al tema, ser juez y autor publicado. Dos calidades que algunos dicen que pueden ser compatibles, mientras que para otros son completamente distantes. Dos actividades que juntas provocan cuestionamientos y que sin duda lo seguirán haciendo. Para abordar esta temática a profundidad, quisiera pedirte, Andrés, nos compartas a quienes te escuchan un poco sobre ti, tu vida académica, la importancia que conlleva en sí publicar, y si es que crees que publicar te limita a ti en el ejercicio de tu profesión. Buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles y sobre todo poder compartir con este panel tan interesante. Yo creo que primero hay que entender qué es publicar y no pensar que publicar es un fetiche, es decir, simplemente publicar por publicar. Yo tengo una idea básica que dentro de la academia tienes que publicar sobre todo lo que investigas, es decir, es una forma de comunicar. Y en este sentido, para poder comunicar, no solamente vamos a ir a una audiencia especializada, tipo revistas o en su defecto journals especializados, que por supuesto trabajamos para eso, pero también hay que comunicar, obviamente, para el ciudadano de a pie. Para eso hay, por ejemplo, otras formas de divulgación científica y, por supuesto, a mí me gusta mucho trabajar, por ejemplo, en las redes sociales. No solamente cuando publico me quedo con el texto, ya sea en línea o físico, sino particularmente a mí me gusta mostrar y utilizo mucho mis canales de las redes sociales, donde por ejemplo en Twitter hago hilos respecto de las publicaciones, sobre todo para poder ir comentando lo que he publicado, o en su defecto utilizo también últimamente canales de Instagram para ir contando. Y al contrario, yo creo que no solamente no es un problema relacionado al tema de publicar y la profesión, sino al contrario, más bien te especializas dentro de un área específica y obviamente adquieres cierta expertise. Y digo cierta expertise porque obviamente somos aprendices todo el tiempo y cada vez estamos nutriéndonos de conocimiento. Y al final del día siempre hay que tener presente algo que yo lo digo en las clases y cuando converso con la gente, a veces se piensa que publicar o escribir es sentarse con un café o con un vino, ver al infinito y decir, voy a escribir sobre un tema. Yo, por ejemplo, no trabajo así. Yo pienso la publicación como resultados de investigación. Es decir, primero existe un proyecto de investigación por detrás, sé lo que voy a trabajar y una vez que logro investigar, esos resultados son los que publico. Y también, obviamente, debo pensar, uno, el público y también, obviamente, el lugar donde voy a publicar. Dicho sea de paso, precisamente ustedes son, por ejemplo, un medio de difusión. Y obviamente hay otras revistas especializadas que dependen y que sobre todo contribuyen al debate jurídico. Un tema súper curioso, Andrés. Me hablaste de las audiencias, es decir, hay diferentes audiencias para todo medio de difusión, para textos académicos, jurídicos, y con eso quiero preguntar a Ramiro, que nos acompaña el día de hoy, y durante 4 años tuvo la calidad de juez constitucional, y también ha sido autor publicado de varios libros. Entonces, quisiera saber, Ramiro, cuéntanos un poco sobre ti, ¿cuál es tu criterio? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Qué beneficios has visto tú en esto de compartir las dos calidades, la de juez, la de autor, y el tema de las audiencias que nos menciona Andrés, que me parece fundamental, sobre todo para comprender estos conceptos? Muchísimas gracias. Les quiero saludar cordialmente a ustedes, a Camila, a Emilio, David y también a Andrés. Un honor enorme estar con ustedes y en este podcast que se inaugura. A mí me parece que siempre que hay un medio para difundir ideas, es también un medio donde
se expande la posibilidad de debatir, deliberar y enriquecer el debate público, y esto es importante. Yo creo que publicar es un acto también de responsabilidad. Hay muy poca gente como Andrés y como yo que tenemos la posibilidad de ser profesores a tiempo completo y literalmente nos pagan para leer y también para difundir ideas. Y publicar para mí es una forma de devolver lo que uno, de ese tiempo que uno tiene para pensar y reflexionar. Así que publicar es un acto de responsabilidad y creo que hay que hacerlo. Si es que tienes ideas que te revuelven por la cabeza, compartirlas me parece que es parte de devolver esto de haber tenido un privilegio enorme. Me preguntas sobre las dificultades que se tienen y algunos beneficios. Yo quizás como juez no fui 4 años, sino 3 años. Quizás la dificultad que en la práctica tienes es que cuando te pronuncias sobre muchos temas, en mi caso particular, que tiene que ver con debates contemporáneos de derechos humanos y de derechos de la naturaleza, que es lo que yo he estado estudiando los últimos años, me parece que la gente lo toma como el hecho de que se pueda anticipar tu criterio porque ya saben qué has dicho con anterioridad, lo toman como que no tienes apariencia de imparcialidad. Esto me parece que es una de las dificultades que yo tuve como juez, particularmente en varios casos relacionados con 2 temas. El uno tiene que ver con mis posiciones frente a los derechos de la naturaleza y actividades extractivas, que me pronuncié de muchas maneras y en muchos foros, en varios artículos y comentarios de opinión. Y el otro tema tiene que ver con cuestiones que giran alrededor de género y en particular con el tema del matrimonio igualitario que entiendo después quizás quieras profundizar. Entonces, un problema es que para la gente del sentido común da la impresión de que Ramiro Ávila ya tiene un criterio creado y que no es un juez parcial. Yo en cambio creo que una de las ventajas que tienes de haber publicado y que tú seas un juez que tiene ya un pensamiento propio es que los jueces son predecibles, porque sabes qué piensa, sabes qué puede decir, sabes qué debe opinar, y más bien es un indicador de coherencia o incoherencia del juez con sus ideas. Entonces, promueve la transparencia, a mí me parece, y hay un compromiso por la coherencia. A mí me parece que más bien hay que preguntarse, cuando un juez cambia abruptamente de opinión con lo que ha sido durante toda su trayectoria, hay que preguntarse qué le motiva ese cambio de opinión. Y si ese cambio de opinión no tiene razones jurídicas, hay que sospechar que posiblemente hay otras circunstancias distintas al derecho, que pueden ser políticas, económicas, corrupción, que me parece que hacen sospechar. A mí un juez que no haya publicado, o más bien dicho, un actor público que no haya publicado, me parece que el ámbito de incertidumbre sobre lo que piensa es mayor, y eso me parece que es un defecto. Pero yo puedo entender si es que a la gente le incomoda, pero yo creo que saber cómo piensa un juez, predecir su voto, no es un defecto, sino más bien es un acto de transparencia. Por ejemplo, en los Estados Unidos, tú sabes más o menos con claridad cuál era la posición que tenía en su momento la jueza Ginsburg, que era, digamos, siempre fue una académica, activista por además litigante, y sus votos eran absolutamente predecibles. Lo mismo puedes decir de quienes vienen de una vertiente conservadora en cuanto a cuestiones del derecho empresarial, la inversión pública en campañas y todas estas cosas, digamos, son predecibles. Los impredecibles son los que creo que hay que tener cierto temor o tener cierta suspicacia. Hola a todos. Bueno, me presento, quedé un poco afuera siendo este primer podcast, no alcancé a presentarme, pero quisiera continuar ahora con otras preguntas. Bueno, me presento, mi nombre es Emilio Arias y voy a estar igual en otros podcasts apoyando con las preguntas para los siguientes ponentes. Pero ahora, estimado Andrés, quisiera que nos comente un poco tal vez sobre sus publicaciones. ¿Cómo cree que ha sido el impacto? Y sobre lo que mencionó Ramiro, sobre el tema de la apariencia de imparcialidad que podría haber. ¿Qué opina usted? Bueno, creo que son 2 temas separados. Voy a responderte la pregunta primero respecto de más o menos por dónde giran mis publicaciones. Y creo que las publicaciones
voy a hacer un parangón que no sé si sea tan apropiado, pero es más o menos como el artista. Los artistas, por ejemplo, en el arte, pintura, escultura, etcétera, tienen como etapas. Y nosotros también tenemos los académicos etapas, dependiendo del momento en el cual nos encontremos vinculados a proyectos de investigación. Por ejemplo, últimamente yo me encuentro relacionado con dos áreas muy particulares. Yo trabajo sobre todo temas relacionados con derecho al agua y con temas relacionados a gestión de residuos, porque tengo proyectos en los que trabajo sobre esas materias. Y creo que uno de los aspectos muy interesantes, sobre todo que te da la academia en ese sentido, es la posibilidad de trabajar interdisciplinarmente. Es decir, no solamente tener una mirada 100% del derecho. Y yo, no sé, con los equipos que trabajo, cada vez creo que me hago un poco menos abogado, pero aprendo de la sociología, aprendo de la ingeniería, aprendo de la biología, aprendo de la ecología. Y claro, también esto te termina influyendo muchísimo y sobre todo, como digo, dependen a veces los proyectos de investigación. Y cuando entramos en cambio, por otro lado de tu pregunta, hablar de la imparcialidad, yo creo que hay un error cuando se plantea la situación de el juez A o B o C ha publicado sobre estas situaciones y debería excusarse. Sería algo similar como cuando un abogado, obviamente desde el ejercicio profesional, no el académico, llega a ser juez y también ha defendido o ha trabajado con X, Y o C postura. Va a ser más o menos lo mismo y obviamente no le vas a pedir al académico que no se pronuncie si ese es su trabajo. Su trabajo es precisamente, como decía Ramiro hace un momento, tenemos el privilegio de leer y pronunciarnos sobre temas, ser críticos, estudiarlos, obviamente tener una posición. Creo que sí hay una delgada línea roja también sobre situaciones, por ejemplo, relacionadas más hacia un activismo que va hacia posiciones mucho más personales, que todas las personas tenemos unos agrados o desagrados por distintas posiciones. Creo que ese es otro asunto totalmente distinto, al contrario de una publicación que la misma, como indico, tiene por propósito poner en conocimiento de un público objetivo un resultado de investigación donde se expone esos resultados, donde se discuten los mismos y se intenta alcanzar unas conclusiones. En ese sentido, volviendo a la primera pregunta que me hacías, creo que obviamente nosotros vamos teniendo distintas áreas del conocimiento. Por ejemplo, a la fecha yo me encuentro trabajando en un área muy particular. Conversábamos la semana pasada con Ramiro, por ejemplo, yo estoy trabajando específicamente constitucionalismo ambiental. Y, por ejemplo, una de los temas que nos estamos planteando que puede resultar interesante es, nosotros queremos saber cómo desde el derecho internacional y desde el derecho internacional ambiental ha influido, por ejemplo, en la construcción y en el cambio de parámetros a nivel de las constituciones. Si tú marcas dos líneas, esa es nuestra metodología de investigación, tenemos dos líneas. Una línea en la parte superior donde vemos cuáles son los tratados internacionales que ha firmado el Ecuador en materia ambiental. Y en la parte baja tenemos obviamente la Constitución y los cambios de la Constitución que ha habido desde obviamente la Constitución del 78 y sus reformas, la del 98 y la del 2008. Y queremos encontrar si esas firmas de esos tratados han influido de manera directa con sus principios en el tema ambiental en el Ecuador. Y obviamente a partir de eso vamos a ir viendo si esas influencias y esas experiencias han sido positivas o no, con el propósito de obviamente mejorar la calidad de vida de las personas y por supuesto defender los ecosistemas. Listo, hola con todos, me presento formalmente, mi nombre es Camila Germán, parte de USFQ Law Working Papers. Estimado Ramiro, por su parte, ¿usted cómo cree que sus sentencias y sus publicaciones han tenido un impacto o algún cambio significativo en la sociedad? Uy, qué pregunta. No creo que me atrevería, no creo que me atrevería a tener, digamos, esa soberbia de creer que lo que uno piensa o lo que uno redactó cuando fue juez ponente pudo haber tenido un impacto en la sociedad. Digamos, eso sería muy pretencioso de mi parte. Sin duda alguna, yo siempre he abrazado la idea de que el derecho tiene, particularmente el derecho constitucional, que a mí me parece que tiene un proyecto de sociedad que predica o que propone los objetivos de universalidad en el goce de derechos sociales, de la vivienda, de la educación, de la salud, de la nutrición adecuada. Me parece que ahí hay un proyecto utópico que es a realizarse. Y para mí, cuando uno vive en sociedades tan inequitativas como la ecuatoriana, donde
estamos, digamos, en el tercer país más inequitativo de la región latinoamericana. Me parece que abrazar un derecho que promueve conservar las estructuras sociales, ser indiferente a la realidad social, el poner trabas como procedimentales a la transformación a través del derecho, a mí me parece que eso es inadecuado. Entonces, digamos, yo siempre he estado pensando que el derecho puede transformar. He tenido en mi vida académica, ha sido, digamos, la tónica de mis libros, y he ejercido la función pública en 2 ocasiones, uno como subsecretario en el año 2008 al 2010 y otro como juez constitucional. Y para mí, por ejemplo, lo peor que podría pasar es que cuando tienes la posibilidad de tomar decisiones, esas decisiones no sean coherentes con lo que uno siempre ha predicado. Y claro, cuando uno está en el ejercicio del poder o tiene que tomar decisiones, y peor cuando es un cuerpo colegiado, uno se topa con distintos tipos de escuelas jurídicas y también de posiciones políticas. Andrés hace un rato hablaba sobre la imparcialidad y también sobre el activismo. Yo creo que todo el mundo, sin excepción, particularmente quienes reflexionan el derecho, son a su manera activistas. Si en la Corte, por ejemplo, que hay personas que son obsesionadas con el derecho procesal, y cuando imponen el derecho procesal y las formas jurídicas al derecho material, a su manera son activistas, sin duda alguna. También las personas que son conservadoras, cuando promueven la lógica de pro vida, por ejemplo, o el derecho de los toreros a tener la manifestación cultural que son las corridas, también hacen activismo. Y me parece que esto es inevitable. A mí me parece que eso es inevitable. Uno hace y piensa y escribe y propone y discute lo que cree del derecho. Yo siempre he creído que el activismo que me parece que no es sano es el activismo que tiene que ver con grupos de políticos o con grupos económicos marcados y determinados. Si el activismo tiene que ver con el interés particular y no con el mejor entender del derecho, ese activismo me parece que es absolutamente inadecuado y tiene que rechazarse. El hecho de que un juez promueva sus ideas, promueva su comprensión del derecho, me parece que debe ser lo que tiene que pasar. En este mundo deliberativo donde varias escuelas se encuentran, donde varias opiniones se encuentran, el debate tiene que ser alrededor de cuál es la mejor interpretación y desde mi lógica que más beneficia a los más vulnerables, a los más débiles, a los que solo tienen derechos. Esa sería mi opinión, Camila. Aquí le voy a robar la palabra a Camila porque de hecho escuchar tanto a Ramiro como a Andrés nos demuestra que estamos en el centro de la temática, ser juez y autor publicado. Me gusta cómo vimos el impacto tanto de las sentencias y publicaciones de Ramiro como las de Andrés. Andrés, por un lado, el impacto viendo en el derecho ambiental la ratificación de posibles tratados o el desarrollo normativo, y por otro lado con Ramiro, con su activismo y el desarrollo del derecho, negando, ojo, ¿no?, el activismo de interés particular. Aquí quisiera puntualizar, Ramiro, y aprovechando que te tenemos aquí, hacerte una pregunta de connotación social que todo el mundo quiere escuchar el día de hoy. Y es sobre el caso de la legalización del matrimonio igualitario en el Ecuador. Es el caso 001118CN. Discúlpame que lea el número, pero es para poner en contexto Está bien. a todos nuestros oyentes. Y es histórico. Entonces, es algo de lo que sí quiero consultarte el día de hoy. Como bien conoces, y por toda la controversia que existió en esta causa, tu imparcialidad como juez dentro de esa causa fue cuestionada. Tengo entendido, hubieron algunos o una recusación en tu contra y citaban libros, ¿no? Libros que tú hicieron juicio penal por también. Wow, o sea, yo le llamaría, no sé si persecución, pero fue algo brutal. Entonces, quisiera que nos cuentes aquí cómo se relaciona esto con la temática y tu perspectiva, porque el momento en el que estabas subido ahí por tomar la decisión debió haber sido impactante, y después, y ahora, y es algo que te perseguirá para siempre, ¿no? Sí, pero fíjate, voy a retomar este ejemplo que hizo, o esta mención que hizo el Andrés hace un rato, sobre esta relación que tiene
el abogado en libre ejercicio y luego se convierte en juez, o el abogado que es docente y opina y luego se convierte en juez. Fíjate lo que pasa, y ejemplifico esto porque después, para que se grafique qué significó para mí la recusación que se hizo en el matrimonio igualitario. Si a un abogado, digamos, que es civilista y que hace divorcios, juicios de familia, alimentos, y que tiene una experiencia profesional de 20 años, y luego le nombran juez de la Corte Nacional, porque además en la Corte Nacional se requiere que tengas una de las vertientes desde el ejercicio profesional, sería ridículo que le digas: usted, señor juez, no puede intervenir en divorcios porque usted, cuando fue abogado de divorcios. O una persona que ejerce el derecho penal, que haya defendido por legítima defensa a una persona acusada de una muerte, y luego le toque un caso en donde se discute la doctrina de la legítima defensa cuando es juez, y alguien le recuse y le diga: oiga, usted hace 3 años litigó un caso sobre legítima defensa, por lo tanto ahora usted no puede pronunciarse sobre legítima defensa. En mi caso fue algo muy parecido. Yo defendí un caso de matrimonio igualitario, además en Cuenca, y más que defendí, yo la verdad es que firmé. No estuve ni en la audiencia, pero firmé como abogado patrocinado. Esto no lo niego. También me pronuncié en algún momento y en un video muy explícito sobre el valor de la opinión consultiva número 18, y yo decía que, de acuerdo a la Constitución ecuatoriana, los instrumentos de derechos humanos implican lo que se conoce en el derecho internacional como soft law, y soft law para mí es, por ejemplo, las resoluciones de los comités de Naciones Unidas, y también son las opiniones consultivas. Y ahí uno podría discutir si es o más o menos vinculante, lo que sea. Ok, ¿qué es lo que pasó en el caso que yo estaba conociendo? Era una consulta de norma de un juicio en Quito, de 2 personas que yo en mi vida había conocido. Entonces no se planteaba, y por eso digo, un juez que trató un caso de divorcio puede conocer después situaciones de divorcio cuando es juez de casación, y lo mismo un juez lo mismo es para mí. A mí me plantearon una recusación y hicieron creer en la opinión pública que yo había sido patrocinador del caso que estaba conociendo, y eso es absolutamente falso. Yo firmé en un caso de Cuenca distinto, y a mí, y la consulta que estaba conociendo era de 2 personas del mismo sexo. No, después al final, después de algunos meses después de la sentencia, me encontré con la calle con el señor. Yo no le conocía, así que esa razón de imparcialidad, porque la imparcialidad tiene que ver con 2 cuestiones. La una es que no tengas interés personal en el resultado, y a mí no me beneficia, ni tampoco creo que estaba yo litigando para que el matrimonio... O estaba yo de juez para que el matrimonio me beneficie a mí porque soy gay. O la otra es que tienes una razón particular porque tu imparcialidad se duda porque eres pariente o fuiste parte en el caso en concreto. Ninguna de las cosas se cumplían acá. Yo, digamos, tenía una posición jurídica en relación a la igualdad y no discriminación, como he tenido, por ejemplo, en relación al aborto antes de ser juez, y yo no estuve involucrado en el caso. Entonces, yo no me encontraba en ninguna causal de recusación, y haberme excusado como querían algunas personas hubiese significado para mí una censura previa, a posteriori, y además haber aplicado un estándar de imparcialidad cuando yo no era juez. Entonces, a mí me parece que esto al final era una lucha por la libertad de expresión cuando no eres funcionario, y que no tengas que autorrestringirte por si fueres a llegar a ser juez. Por ejemplo, Andrés, sin duda, a mí me parece que tiene un perfil, y tarde o temprano ojalá llegue a ser juez de la Corte, y sería ridículo que él, por los escritos que está haciendo y sus estudios profundos sobre el derecho al agua, por ejemplo, después cuando le toque a él un caso sobre derecho al agua, la cosa más ridícula del mundo sería decir que él es parcial, cuando más bien él tiene todas las posibilidades, porque ha reflexionado, para hacer una ponencia más profunda que alguien que no lo ha conocido. Entonces, a mí me parece que ahí hubo una tergiversación de la opinión pública, y me parece que era inadecuado el argumento que estaban planteando, y por eso yo peleé adentro. Y algunos colegas míos, ahí hubo una controversia muy interesante dentro de la Corte, y digamos prevaleció la idea de que no se le puede establecer el criterio y la carga de un juez cuando tú eras profesor y tenías todo el derecho a la libertad de expresión. Entonces, otra cosa distinta es que siendo juez
yo haga la misma opinión que hice cuando no lo era. Eso es otra cosa. Y ahí sí creo que hay un deber de abstenerse y cosas de estas, pero cuando no eras juez y eres profesor, por favor, libertad de expresión, de opinión, de pensamiento, de conciencia. Sí, Ramiro, justo en el mismo aspecto, ahorita que mencionas todo lo que dices, yo pienso y digo, uno ya tiene sus ideas preconcebidas. Entonces uno ya piensa, uno no es un ente antes de subir al cargo que vaya a ocupar, ¿no? Porque no solo pasa con los jueces, sino con otras autoridades. Pero en este caso, y quiero saber la perspectiva de Andrés cuando plasmas estas ideas por escrito. Cuando Andrés escribiste sobre el derecho al agua, el medio ambiente, los plasmas por escrito y de repente cambias de opinión y publicas un texto diferente que es relativamente contradictorio a esto. ¿Puede un académico retractarse de lo que ya escribió antes? ¿Puede hacerlo? ¿No puede hacerlo? Y también me encantaría escuchar tu perspectiva en el ámbito de ser un juez. Si te llegas a ser juez, ojalá que sí, yo sí quisiera. Y tienes estas publicaciones y resuelves en contra de algo que ya publicaste. ¿Cuál es tu opinión a esto? Y cuéntanos. Bueno, yo me baso precisamente en algo que lo había recordado hace un momento, que las publicaciones no vienen de la imaginación y no vienen de los sentidos, porque si no serían meramente opiniones, y que hay que diferenciarlos, eso sí, y creo que están válidas. Una cosa son artículos de opinión, donde obviamente tú demuestras cuál es tu posición personal respecto a un tema determinado, y una cosa totalmente distinta es un artículo académico científico que obviamente se pone los resultados de una investigación. En el primer caso, por ejemplo, en un artículo de opinión, yo soy articulista de un diario nacional, sí podría a lo largo del tiempo respecto a una misma posición ir cambiando, por ejemplo, en aspectos geopolíticos o en su defecto respecto a una situación puntual que esté ocurriendo en una ciudad o a nivel país. Pero totalmente distinto será el tema de un artículo académico. Y en un artículo académico dirás, siempre vas a mantener la misma postura. Y no todos los autores mantienen la misma postura, porque en el caso del derecho, el derecho es bastante dúctil y obviamente al final del día el derecho responde a realidades sociales. Y las realidades sociales y los problemas sociales cambian. Entonces, lo que hace 20 años de pronto era algo sentado y que no cabía discusión, y donde tú tenías un pronunciamiento determinado y que la data, por ejemplo, te hacía que pienses de una manera determinada, de pronto en el futuro te hará cambiar. Pensemos en el caso del derecho humano al agua. Pensemos en el caso del derecho humano al agua y hablemos ahora que el Ecuador realmente no tiene un mayor problema respecto a acceso, y se tiene unos 200 litros habitante día regulado por la Agencia de Regulación y Control del Agua, y decimos que está bien. Pero ¿qué pasa si hay un estrés hídrico en 15 años y llega, por ejemplo, un caso hipotético que llega a nuestro conocimiento? Habrá que ver cuáles son las circunstancias de ese momento. Y respecto del caso concreto, no se podrá hacer, obviamente, por obvias razones, simplemente una aseveración y decir, no, se pronunció de una manera y ya no hay cómo cambiar. Y dos, respecto de la jurisprudencia también, y esto no solamente ha ocurrido en el caso del Ecuador, yo creo que siempre hay que ser coherentes. Eso sí, hay una línea jurisprudencial y es lógica, pero ojo, tampoco está escrito en piedra. Y obviamente al no estar escrito en piedra va variando, pero por obvias razones tiene que ir motivando. Hace un momento, Ramiro, en una de sus intervenciones decía algo que creo que es interesante, y es el hecho de que por obvias razones en cada una de las decisiones, y veamos tribunales extranjeros, veamos la Suprema Corte de los Estados Unidos, etcétera, una misma línea va cambiando, pero si un juez cambia su opinión de hace 5 años a la fecha o desde hace 10 años a la fecha, pero está debidamente motivado y está sustentado porque precisamente se han presentado nuevos hechos o circunstancias que le hacen que, por obvias razones, tenga una decisión distinta, creo que está plenamente justificable. Sí me llamaría la atención que un juez hace 2 años tenga una opinión y que de pronto cambie en los siguientes 2 años, sin una justificación, sin una razón concreta. Obviamente habrían ciertas perspicacias y comenzaríamos a dudar respecto de ese cambio, que no necesariamente se obedecería a cuestiones de carácter jurídico o en su defecto de la tutela del derecho. Claro, ahora prosigo yo y quisiera continuar un poco sobre este tema y retomar como un poco sobre lo que había mencionado Ramiro, que lo veo que quiere continuar también respondiendo a lo que había dicho Andrés.
El derecho es dinámico y a cada rato hay cambios. Y la sociedad también tiene el cambio cultural. Lo que quisiera saber ahora, Ramiro, es si es importante que ya haya un cambio cultural previo a los cambios que se dan en el derecho, porque como veíamos, había tal vez un rechazo con la sentencia de la Corte Constitucional respecto al matrimonio igualitario. ¿Habría sido necesario que haya más activismo previo a esto para que haya una mayor aceptación, tal vez? ¿O cómo lo ves tú? Eh, eh, la pregunta tuya es súper interesante porque puede ser de doble vía el hecho de que tú hagas una sentencia y que promuevas el cambio cultural, o también que exista un cambio cultural y eso promueve el cambio normativo. Las dos, digamos, las dos son posibilidades. A mí sí me parece, el escenario óptimo es que la sociedad esté lista para el cambio normativo. Esto es lo óptimo. Pero no siempre sucede. Me parece que en temas tan complejos como el aborto, el matrimonio igualitario, la adopción de parejas del mismo sexo, me parece que esos temas, para mí fue realmente una sorpresa y una dosis de realidad. En la Corte no esperábamos que iba a haber una reacción tan fuerte en el caso del matrimonio igualitario y al contrario, en el caso del aborto fue una reacción muchísimo más aceptable. Lo óptimo siempre es que la sociedad debata. A veces la motivación viene de parte de una sentencia. El mejor escenario, sin duda, es la Asamblea y el Parlamento, pero eso no siempre pasa. Yo soy de las personas que creen que hay que patear la bola cuando te dan el pase. Y el pase es donde estás ubicado. Ahora yo soy, digamos, académico y a veces tengo relaciones con movimientos sociales y el pase a mí puede ser hacer una demanda. Cuando yo era funcionario público, el pase a mí era poder hacer lobby desde el Poder Ejecutivo, y cuando eres juez no puedes esperar las circunstancias ideales y te toca, si es que está el caso al frente tuyo, como el caso del Río Monjas, por ejemplo. Sí, lo óptimo es que debata el Consejo del municipio, no lo hizo y se estiran la pelota y te toca a ti asumir y dar la solución que sea la más adecuada. Entonces, me parece que eso no hay una regla y el cambio cultural puede venir promovido por cambios normativos. Eso en relación a lo uno. En relación a lo otro de cambiar, que preguntaba David, si es que ser juez y cambiar de opinión es una virtud o un defecto. Yo creo que yo estoy de acuerdo con Andrés y yo personalmente he tenido cambios en términos más o menos rápidos, en coparentalidad, por ejemplo, cuando se presentó el primer proyecto, yo tenía una posición de que me parecía inadecuado y que iba a ser en contra de las mujeres, el ponente, y mi voto iba a ser en contra del proyecto. Y luego el ponente retiró el proyecto y yo escuché programas de radio, escuché un montón de debates que se estaban dando en los medios de comunicación. Leí un libro de Elizabeth Badinter sobre que se llama la False Route, la ruta falsa, que tiene que ver con el movimiento feminista y si la mujer tiene que ser víctima o empoderarse. Y ella trata en un capítulo sobre... Y de pronto, digamos, 2 meses más tarde, mi posición era diferente. Porque tenía, como dice el Andrés, argumentos diferentes. Otra cuestión en la que tuve un cambio evidente era en medicamentos. Yo había redactado un proyecto de sentencia con mi equipo en donde creíamos que el derecho a la salud tienes prescripción médica y el juez tiene, y el sistema de salud pública tiene que darte el medicamento. No importa si es que es caro o si es que es de difícil acceso, tienes que tener el medicamento. Y después de escuchar la audiencia y escuchar a un montón de gente que yo no sabía que existía, tipo gente que está trabajando en temas de salud pública, no había escuchado de la epidemiología crítica y su relación con los medicamentos, no había escuchado de los cuidados paliativos, por ejemplo. Y esto es lo que decía Andrés, cuando tienes argumentos nuevos, y entonces resultó, y después también leí algunos estudios que se habían hecho sobre las cortes y los medicamentos,
Y llegué a la convicción de que el litigio judicial era una estrategia del mercado de las grandes farmacéuticas, por ejemplo, y que uno de los problemas que tenía la salud pública, particularmente en los países que se llaman del tercer mundo, es que las políticas públicas están muy influenciadas por un lobby farmacéutico y entonces la sentencia salió diferente. Y la sentencia sale en el sentido de que si el medicamento es seguro, de calidad, entonces sí hay que dar. Pero si es que no es seguro, aun cuando tenga prescripción médica, porque además del presupuesto de salud es muy limitado, no hay que darlo. Es decir, no hay que dar un medicamento caro cuando el efecto es placebo, cuando el efecto no es fútil, no tiene efectos en la enfermedad, sino que la enfermedad se está degenerando por el propio proceso biológico de la vida. Entonces, por ejemplo, ahí yo cambié de opinión. Entonces esto me parece, pero lo que dice Andrés es cierto, tiene que haber argumentos. Igual tampoco es loco si es que la Corte cambia de precedente. La Corte a la que yo pertenecí cambió muchos precedentes y por ejemplo, en el de motivación, que salimos de un test que era absolutamente arbitrario, discrecional, ambiguo, a uno muy rígido, muy riguroso, que trataba trata de evitar la discrecionalidad. Por ejemplo, ahí se toma el toro por los cuernos y se dice por qué el otro precedente no sirve y por qué este precedente tiene que ser o debería estar lo suficientemente argumentado como para que prevalezca en el tiempo. Pero cambiar de decisión sin argumentos, eso me parece que es arbitrario. Cambiar de decisión, como dice el Andrés, porque hay nuevos hechos o porque hay nuevos argumentos, me parece que lo importante es que se visibilice y se aprecie la argumentación que está en el medio. Listo. Andrés, un poco para dirigirnos a este tema que hemos venido hablando de la libertad de expresión y nuevos argumentos, a mí me surge la duda de usted como representante de varias universidades, en este caso ahora de la San Francisco, ¿qué pasaría si sus publicaciones no van con la línea de la institución a la cual usted representa? Bueno, en el caso que se trate de una universidad, no sería una universidad, porque universidad supone universalidad de pensamiento y, por supuesto, de posturas. Distinto sería que en ocasiones, por ejemplo, se pertenezca a un partido político o en su defecto a una institución en particular. Pero si nos centramos directamente en la academia, la lógica dicta que universidad viene de universalidad, es decir, universalidad de criterios, de discusiones, y en las aulas intentamos hacer eso. Yo creo que mal hace el docente o profesor que quiera guiar y decir que un criterio es único. Al contrario, lo que debe intentar es ser un guía, un acompañante, donde se exponen las diversas posturas, doctrinas, y respecto a cada una de las instituciones jurídicas se ve el todo y no una parte. En ese sentido, por ejemplo, dentro de las publicaciones de manera particular, si yo llegase en algún momento a tener alguna limitación respecto de la línea que utilizo, por ejemplo, que a una institución a la que me pertenezca no les guste el derecho al agua o en su defecto no le interese que trabaje en economía circular, pues creo que sería un aviso muy importante para decir que no es el lugar óptimo para investigar y que obviamente no podría cumplir la lógica para la cual yo he estudiado, que en este caso es para hacer investigación y por supuesto para aportar desde mi área de conocimiento, como decía Ramiro. Creo que cada uno en determinado momento de la vida estamos en un lugar por alguna razón. Y obviamente, tanto desde la investigación, desde la docencia, logramos influir de alguna manera. Nuestras investigaciones a veces influyen precisamente en la construcción de políticas públicas, obviamente también dentro de los propios fallos, también, por supuesto, en la construcción normativa y, ¿por qué no?, también en su momento formando, obviamente, a nuevos líderes y personas que de una u otra manera tendrán a futuro en sus manos la toma de decisiones. Listo, muchísimas gracias Ramiro y Andrés. Ahora que hemos finalizado un poco de estas preguntas que nos han surgido, quisiera saber si nos podrían como aportar con consejos para los autores y que después de esto cerremos en honor al tiempo. Si quieren podemos empezar con Ramiro y luego Andrés. Para mí la clave de un buen académico es básicamente tener esa vocación por leer y compartir. Ahí está la clave. El
el rato, digamos que vas leyendo profundamente e intensamente, hay un momento donde tienes la necesidad de sistematizar. Si quieres escribir bien, hay que leer muchísimo. Y luego, además, si quieres aportar con cosas originales al debate y a la solución de problemas, hay que investigar. Y eso es digamos, ya requiere unas estrategias más, unos métodos más. Pero me parece que el rol de la universidad es este, y por eso es importante estos espacios en donde se paga a la gente para que pueda pensar, para que pueda escribir, para que pueda transmitir y además para que pueda ponerse a fuego. Y esto significa que es exponerse a la crítica de otros pares y también de los estudiantes, hombres y mujeres que tienen que, digamos, que retroalimentar, porque a veces uno dice cosas que pueden ser o muy irreales o cosas que son sin sustento, y ahí hay que criticar, pero mi consejo primero es, si son estudiantes y quieren dedicarse a la academia de investigación, por Dios, leer, leer y leer. Luego lo demás viene por añadidura. Bueno, yo creo que siempre hay que generar un tema de estímulo para las publicaciones, y creo que para eso hay distintos espacios. Ustedes, por ejemplo, dentro de la revista, dentro de su espacio de publicación, tienen una forma a través de la cual se puede tener, obviamente, un espacio para poner ideas y publicar. También ver otro tipo de plataformas, tipo blogs de opinión, y obviamente ir paso a paso. Yo siempre recomiendo ir desde lo más básico hasta lo más complejo. Y precisamente esto se hace con práctica, no se hace de la noche a la mañana. Obviamente se pone en los resultados de investigación. Y a veces soy un poco reiterativo con esto de los resultados de investigación, pero si no se tiene un problema jurídico, en el caso nuestro, y si no se tiene una pregunta de investigación y obviamente no se tiene una estructura, mal se puede hacer un ensayo, una publicación relativamente entendible. Entonces, ir siguiendo en ocasiones, obviamente, unos lineamientos básicos siempre viene bien, y para eso hay talleres, hay videos en YouTube, se puede consultar las redes sociales, así como hay algunos recursos y bibliografía que les puede ayudar para eso. Y nada, y sobre todo lanzarse, escribir y obviamente tratar de publicar y por supuesto alcanzar un público objetivo que quiere escuchar lo que tú quieres decir. Muchísimas gracias, Ramiro y Andrés. De verdad ha sido increíble para todos tenerles aquí. Qué calidad de ponentes, que ves que en serio yo estoy súper feliz de poderles haber entrevistado. Les agradecemos un montón por habernos acompañado en nuestro primer podcast, y de igual manera muchas gracias a todos quienes nos están escuchando y por ser parte de este gran proyecto. Un abrazo también, muchísimas gracias, suerte en el podcast. Un honor estar contigo, Andrés, Emilio, Camila y las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por su paciencia. Gracias a todas y todos. Igual a todos los que nos escuchan, los invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Los lineamientos de autor y las instrucciones de envío se encuentran en todas nuestras redes sociales. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como @usfq_lwp y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.